¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio dedicado para visibilizar a otros actores que no necesariamente tienen espacio cabida en los medios mercantilistas. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a Carlos Torres, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Hace varias semanas la Federación de Estudiantes Universitarios del país emitió un comunicado en el que llamaba a la ciudadanía, a los ecuatorianos en general, a la sociedad, a no firmar por el Movimiento Popular Democrático. ¿Por qué este llamado? Bueno, el movimiento estudiantil, en este caso universitario, conjuntamente con sus dirigentes hemos decidido lanzar un comunicado a la ciudadanía, a la comunidad ecuatoriana, escudado en el eslogan "No firmes lo que destruye". Esto no es más que un llamado a la reflexión a la comunidad ecuatoriana, a no olvidar quiénes fueron los responsables de hacerle daño a la educación, en este caso puntualmente a la Universidad Central, pero también a la educación superior y en general a la educación ecuatoriana, ¿no? Entonces, solo decirles, recordemos cómo este partido político de prácticas violentas, ¿no?, fue el responsable que en el caso puntual de la Universidad Central haya sido el responsable de que en los 70 la Central fue un ícono latinoamericano de excelencia, de calidad, un referente universitario, y después de 35 años de hegemonía del MPD, bueno, nos hicieron un examen hace como 3 años y los resultados fueron que nosotros ya no estábamos ni siquiera en la capacidad de acreditar, habíamos descendido en el ranking nacional al puesto número 26 a nivel nacional de las universidades ecuatorianas, todo un proceso de mediocrización de la educación superior, y esto sumado a prácticas garroteras, pandillescas dentro de nuestra universidad, o si no también recordemos cómo en los años 90, ¿no?, la intolerancia en su máxima expresión hizo que en un candidato presidencial en ese momento como León Roldós fuera salvajemente golpeado en la casona universitaria en la Facultad de Jurisprudencia, o lo más reciente, hace 2 años, cuando el rector de la universidad sin ningún tipo de miramiento fue caído a palazos, roto la cabeza, y aparte de eso se destruyeron cerca de $300.000 de patrimonio cultural de la universidad. Entonces nosotros lo que decimos, y esto aplicado en todas las áreas, ¿no? Entonces lo que nosotros le decimos a la ciudadanía y hacemos un llamado a la solidaridad con la historia de la Universidad Central, con lo que nosotros vivimos, pero sobre todo decirles que el firmarle al MPD significa darle un espaldarazo moral y sobre todo decirle que están de acuerdo con las prácticas que este partido político generalmente ha tenido a lo largo de estos años. Por lo tanto, nosotros creemos que sería traicionar los altos y nobles ideales de la educación al seguir respaldando este tipo de prácticas, y ojalá no suceda que todas estas prácticas que se lo han dado al interior de la universidad sigan dándose a nivel del país. El Movimiento Popular Democrático no obtuvo las firmas necesarias para registrarse ante el CNE y por lo tanto no podría participar en las próximas elecciones. Cabe recalcar que tienen hasta el 24 de septiembre para completar esas firmas. Pero, ¿qué significa para ti el hecho de que no hayan completado las firmas? Que las firmas registradas ante el órgano rector del sufragio hayan sido inválidas. Bueno, también nosotros como FEUE de la Universidad Central también hemos expresado 2 posiciones acerca de esto, ¿no? La primera es que los partidos políticos que hayan incurrido en falsificación o suplantación de firmas tienen que ser sancionados no solo dentro del ámbito judicial, pues ya habrá las implicaciones penales, ¿no?, que esto tiene, pero también en el ámbito moral y ético dentro del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que actuar con la mayor rigurosidad porque varios partidos políticos violentaron el derecho individual de cada uno de los ciudadanos en afiliarse o no a un partido político, y en el caso de afiliarse, hacerlo con su consentimiento. Es un derecho individual que tenemos y nos lo arrebataron, ¿no?, hablando y generalizando, ¿no? Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al CNE para que actúe con la mayor rigurosidad contra estos partidos políticos que seguimos viendo siguen manteniendo prácticas antiéticas dentro del sistema electoral. Y lo segundo, los partidos políticos que no completen las firmas no pueden participar sobre pretexto de la democracia, con un discurso absolutamente irresponsable, porque nosotros creemos que para poder participar se requiere un mínimo de respaldo democrático, así lo estipula de hecho el Código de la Democracia, en este caso es el 1.5% del padrón electoral, y nosotros reflejados en nuestras prácticas al interior de nuestro gremio, bueno, en las universidades para poder participar necesitas un mínimo del 10% del padrón electoral. Nosotros trasladamos eso a la realidad, decimos si no tienen el 1.5% como requisito fundamental no pueden participar, y no se puede tener un discurso irresponsable de decir, bueno, no tengo las firmas, déjeme participar en aras a la democracia, porque eso significa que todos esos esfuerzos de tener nuevas prácticas dentro de la política y alejarnos de ese viejo concepto de la política como sinónimo de mala palabra, de mala práctica,
significaría retroceder en todos esos intentos de reconstruir la democracia en nuestro país. Carlos, ¿tú estuviste de acuerdo con la decisión ya tomada por el Consejo Nacional Electoral de otorgar un nuevo plazo para que los movimientos y partidos políticos que no lograron ese 1.5% del padrón electoral al que tú mencionas tuvieran esa oportunidad? ¿Qué dicen los estudiantes a los que tú representas? Bueno, es salomónica, ¿no? La salida. Creo que está inculcado en un espíritu muy democrático, ¿no? Generalmente no se suelen aplazar los tiempos requeridos para poder presentar los requisitos, e insisto, me parece salomónica la decisión, muy democrática, y que sin embargo tiene que ser respetada. Es decir, que se les dé todo el tiempo necesario, obviamente dentro de los plazos, no pensemos que con esto se pretenda boicotear el proceso electoral, ojalá que eso no suceda, pero dentro de los tiempos que puede existir un poco de holgura como para que puedan presentar, pero vuelvo, insisto, esto no puede significar que llegado al 24 de este mes y algún partido político no complete las firmas, insisto, en un discurso irresponsable, abogando ciegamente la democracia, estos partidos políticos puedan participar. Eso sería absolutamente irresponsable y dejaría mucho que desear para quienes deseamos que la política se maneje en una forma distinta, sobre todo preservando valores éticos. Al final del proceso de verificación de cada uno de los movimientos y partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral entrega un acta que es notarizada. De 36 movimientos y partidos que habían sido verificadas, cuyas firmas habían sido verificadas hasta el domingo, 33 habían firmado esa acta. Claro, esa firma no es vinculante, ¿no? Pero sin embargo, entre los tres partidos que no habían firmado esa acta, es decir, no reconocían el proceso de verificación hecho por el Consejo Nacional Electoral, estaba el MPD y Pachacuti. ¿Tú a qué crees que responda esa supuesta desconfianza en el organismo rector del sufragio? Solo podemos nosotros notar cómo están acostumbrados estos señores a hacer las cosas con el hecho de que no completan las firmas y ahora van a hacer una marcha para exigir la democracia y para que puedan participar en elecciones. Es exactamente lo que hacían en la Universidad Central. No cumplían un requisito, te hacían un plantón violento. Ojalá que mañana sea pacífica, aspiramos que por lo menos sea pacífica esa marcha, pero estaban acostumbrados a través de la fuerza y de la presión a hacer lo que les daba la gana. Lo hicieron al interior de la universidad y lo que van a hacer mañana demuestra mucho que siguen teniendo esas prácticas. Es decir, legitimar lo ilegítimo. Absolutamente. Nosotros como movimiento estudiantil vamos a estar siempre protestando por los intereses de los estudiantes siempre y cuando esto no esté en contra del comportamiento ético. Nosotros jamás vamos a tomarnos una facultad y peor aún agredirle a algún profesor porque se le encontró a un estudiante suplantando la identidad en un examen o porque perdió el año y nosotros queremos que a punta de fuerza se le haga pasar el año. Nosotros jamás podemos estar a favor de comportamientos antiéticos y lo que nosotros vemos con mucha pena y tristeza para nuestro Ecuador es que estos partidos políticos piensan que a través de la presión y a través de la fuerza pueden seguir haciendo lo que les da la gana en nuestro Ecuador y no se lo puede permitir. Existen normas que están legitimadas a través de un sistema democrático que tienen que ser respetadas, pero no por darle gusto al CNE, sino por respetarle a la comunidad ecuatoriana y respetar sobre todo su esperanza de ir transformando el sistema democrático en un sistema democrático más transparente, más justo, más solidario. Esa confianza que tenemos los ecuatorianos con este tipo de actos escandalosos va siendo defraudada. ¿Qué opinas de la marcha que se tiene prevista para el día de mañana denominada de las izquierdas? ¿Son las izquierdas las que salen a caminar por las calles de Quito? Bueno, alguna vez un pensador chino llamado Lao Tzu hablaba de que nadie tiene la razón, todos defienden sus creencias. Creo que dentro del sistema democrático está bien la contradicción de ideas. Dios nos libre de una sociedad libre de contradicción, jamás podremos avanzar. Es necesario la dialéctica en la contradicción para poder seguir avanzando. Sin embargo, creo que todo esto tiene que hacérselo con el debido respeto. Creo que no existirá represión, ¿no?, por ninguno de los lados, siempre y cuando esa marcha primero esté enfocada dentro de lo que significa una marcha pacífica, pero sobre todo y ante todo, y esto es lo más importante de lo que voy a decir, esta marcha tiene que tener argumentos reales, esta marcha tiene que defender principios que estén sustentados, no puede convertirse en una marcha. Qué bueno que sea una marcha para radicalizar ese proceso, que sea una marcha para poner observaciones en la Ley de Educación Superior, en la Ley de Tierras, en la Ley de Aguas, pero una marcha que diga que se le inscriba a un partido político sin tener firmas, me parece una marcha irresponsable y además vergonzosa.
Quisiéramos saber tu criterio también con respecto al poder que has debido enfrentar, o más bien la oposición que has debido enfrentar frente al supuesto poder del Movimiento Popular Democrático, que ya nos comentabas estuvo enraizado en la Federación de Estudiantes Universitarios del país. ¿Han sido víctimas tus compañeros, tú, de acciones violentas? Bueno, yo creo que más bien haya habido una escala de mayor a menor, ¿no? En un inicio, cuando todavía estaba en plena hegemonía el MPD en la Universidad Central, éramos semanal, por no decir diariamente, agredidos, no a título personal, sino de todo el colectivo. Bueno, el rector fue como que la gota que derramó el vaso, pero antes de eso, día tras día éramos violentados de diversas maneras, y más bien lo que ha sucedido es que a raíz de que nosotros hemos asumido el gobierno universitario, ha ido en decrecimiento. Todavía hay rezagos. Ha habido algunas agresiones puntuales, ¿no?, a algunos compañeros. Sin embargo, nosotros creemos que todavía esos rezagos son la muestra de las viejas prácticas que tiene este partido político, pero que han sido casi invisibilizadas por esa enorme cantidad de estudiantes y universitarios que han dicho no más violencia, no más intolerancia, demos una oportunidad a la academia, a la pluralidad, pero sobre todo a la tolerancia, hasta para poder debatir. Entonces, insisto, sí han existido todavía algunas agresiones puntuales a algunos compañeros, al presidente de Economía lo agredieron recientemente, pero insisto, todo eso ha sido invisibilizado por la gran cantidad y por la enorme voluntad de la universidad en transformarse a sí misma y sobre todo incluirse dentro de la sociedad de manera democrática, de manera incluyente. Todo eso, insisto, ha logrado que a pesar de estos rezagos, de estas viejas prácticas, hayan ido disminuyendo, pero exponencialmente, ¿no? Han ido disminuyendo, quedan muy pocos rezagos, pero ya más bien el aire que se respira es un aire de tranquilidad y de democracia, con todas sus falencias, ¿no? Carlos, por la posición que has defendido, has sido acusado de oficialista, de gobernista, de afiliado del movimiento Alianza País incluso. ¿Cuál es la respuesta que tú das a esos sectores? Bueno, nosotros siempre que hemos tomado posiciones como Federación de Estudiantes lo hemos hecho consultando con nuestra directiva, con nuestras bases, como lo suelen llamar, no me gusta mucho esa palabra, pero más bien con nuestros dirigentes locales, ¿no?, de cada una de las facultades, y hemos sacado pronunciamientos. Lo hemos hecho al interior de la academia. Hemos tenido prioridades con respecto a la transformación endógena de nuestra universidad, con respecto a la revalorización de la calidad académica, con respecto a reivindicar un derecho que nadie lo había dicho hasta hace muy pocos años, que era el derecho a la calidad de la educación, ¿no?, porque siempre nos pasamos protestando por libre ingreso, por la gratuidad, que no digo que esté mal y que sean plataformas obsoletas, pero no habíamos olvidado de un derecho fundamental que era la calidad, ¿no? Todo eso ha sido hecho por esta federación, pero jamás podemos olvidar que nosotros somos ante todo un movimiento estudiantil, y como movimiento estudiantil somos un movimiento social, y al ser un movimiento social tenemos no solo el derecho, sino la obligación de opinar sobre la problemática nacional. Nos hemos pronunciado frente a la Ley de Educación Superior, frente a la Ley de Educación General, nos hemos pronunciado frente a la Ley de Tierras, nos hemos pronunciado el 30 de septiembre. Tuvimos un pronunciamiento tajante a favor de la democracia el 30 de septiembre. Hemos tenido pronunciamientos frente a intentonas de golpe de Estado, frente a coyunturas. El 30 de septiembre. Y de hecho hemos tenido también nuestras pérdidas a lo interno. Sin embargo, nosotros como movimiento estudiantil hemos opinado a favor o en contra, lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacerlo más objetivamente. Sin embargo, lo que sí puedo decir, más allá de encasillarme, ¿no?, en el oficialismo, es que nosotros siempre defenderemos la democracia, pero sobre todo nosotros defenderemos algo que nos propusimos desde un inicio: dar un baño de ética a la universidad y dar un baño de ética al país. Si dentro de eso se encuentra la transformación en la educación superior y el gobierno tiene políticas fuertes con respecto a la transformación y compagina con nuestros ideales, pues es más que obvio que nosotros lo vamos a apoyar, lo apoyamos y lo seguiremos haciendo, insisto, siempre y cuando esté dentro de nuestros ideales y de nuestro proyecto político académico, que no es más que transformar la universidad para transformar la sociedad. Carlos, ¿crees que existe la conciencia política suficiente dentro de tus compañeros para cambiar esta sociedad, para no dejarse manipular por los mismos de siempre, por no firmar, por ejemplo, para el Movimiento Popular Democrático o las pseudoizquierdas que mañana marchan? Es que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante todo lo que nosotros estamos haciendo, porque lo que estamos en realidad llamando al Ecuador a que comenzamos a debatir los valores éticos con respecto a la participación ciudadana. Porque, ¿por qué los estudiantes de la Universidad Central, cuando Marcelo Rivera era presidente, bueno, cuando lo eligieron presidente, Marcelo Rivera ganó con 2.000 votos de una universidad de casi 50.000 estudiantes y con 2.000 nulos en una sola lista? ¿Por qué la gente ya no iba a participar? Porque la gente se cansa
se avergüenza, por lo tanto no quiere participar cuando la política es llevada de esta manera grotesca, ridícula, de esta manera chocante. Entonces, por eso es que nosotros como federación hemos lanzado esto al país al decirles tenemos que dar desde el sistema democrático electoral, tenemos que dar un buen ejemplo para que los estudiantes y en general los jóvenes y los ecuatorianos podamos participar en un ejercicio real de la democracia. Poco a poco, desde que nosotros hemos asumido el gobierno universitario, vamos revalorizándonos como estudiantes, pero sobre todo vamos reinventándonos como movimiento estudiantil y reasumiendo, lo digo reasumiendo porque se había abandonado, reasumiendo nuestro rol como sujeto histórico transformador de nuestra sociedad. Poco a poco los estudiantes vamos adquiriendo conciencia social sobre no solo nuestro derecho, nuestro deber de transformar la sociedad, porque nadie que tenga por lo menos 2 dedos de frente estará de acuerdo con la injusticia, nadie estará de acuerdo con la desigualdad, nadie estará de acuerdo con un sistema opresor. Por lo tanto, nosotros como estudiantes, a través de nuestras materias, a través de nuestras carreras, poco a poco vamos incluyéndonos en la sociedad, pero no para seguir reproduciendo el sistema, sino para transformarlo en pues, una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa y que se alinee a los preceptos del buen vivir, que sobre todo es lo que nos guía ahora en la Constitución ecuatoriana. Muchísimas gracias, enhorabuena por eso, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro set. Con muchísimo gusto. Debemos recordar que alrededor del 4%, según la encuesta de perfiles de opinión, tiene de aceptación los movimientos y partidos políticos, es decir, una aceptación realmente muy baja, seguida por el 10% de la Asamblea Nacional. Asimismo, les recordamos que hasta el 24 de septiembre tienen los partidos y movimientos políticos para inscribir o registrar nuevamente las firmas que no obtuvieron en el primer periodo. Hacemos una pausa y ya regresamos.